Mi nombre es Noemí Barcheta, yo soy grafóloga oficial, estoy especializada en selección de personal, grafología forense, reeducación de la escritura y bueno, hace más de 11 años que estoy en ejercicio de esta preciosa profesión. La grafología, para aquellos que no saben, igual en los lives anteriores siempre lo menciono, pero para aquellos que no saben, es el estudio del gesto gráfico, a través del cual se desprenden tendencias de personalidad. Y bueno, hay un montón de áreas en las que se puede desarrollar y esto específicamente es la clase del análisis de los dibujos distraídos, ¿sí? Comenzamos, espero que ya hayan hecho sus dibujitos distraídos y vamos a arrancar. Entonces, esta frase les va a resonar. Cuando el consciente pierde el control, el subconsciente se adueña del mismo. Vamos a arrancar. ¿Cuál es una de las primeras consideraciones que vamos a tener en cuenta cuando nosotros analizamos dibujos distraídos? La primera consideración y la más importante es si esos dibujos distraídos son circunstanciales o estructurales. Esa es la primera consideración, ¿no? A mí, ¿cómo yo me doy cuenta que un dibujo es circunstancial o es estructural? Bueno, en principio, obviamente, vamos a tomar en cuenta que son los circunstanciales, aquellos dibujos que tú haces, obviamente, cuando estás distraído, puede ser en una clase, puede ser hablando por teléfono, puede ser en una videollamada, ¿no? En un curso online y demás. Y lo haces de manera distraída. ¿Qué ocurre con esto que es circunstancial? Lo circunstancial, lo que me está muchas veces diciendo, es cómo yo me estoy sintiendo con respecto a la situación que se está desarrollando. Entonces, de pronto nos puede pasar que dibujamos flores, ¿no? Y las flores normalmente están más como acordes a lo lindo, lo agradable, lo romántico, ¿no? Más de ese estilo, como que me está agradando cómo se está dando el desarrollo de lo que está pasando, de la circunstancia que está pasando. Ahora, ¿qué ocurre si, por ejemplo, hablo con la compañía telefónica? Que normalmente, no sé por qué, pero ahí nos ponemos un poquito, ¿no? Más así como power, más que empezamos a rayar y a rayar fuerte la hoja, le hacemos un surco, ¿no? Nos pasa esto, que esto está muy obviamente asociado con el tema de la agresividad. Pero bueno, independientemente de eso, quiero hacer esta primera discriminación, ¿sí? Lo que es circunstancial. Ahora, ¿qué es estructural, Noemí? Son aquellos dibujos. Julia dibuja flores. Bueno, ahora vamos a hablar igual un poquito más dentro del aspecto de las flores. Pero, por ejemplo, ¿cuál es lo estructural? Lo estructural es aquello que yo, independientemente de la situación en la que esté, lo voy a dibujar una y otra vez. No importa si estoy hablando con la compañía telefónica, si estoy hablando con mi chico, si estoy hablando, siempre lo hago, ¿no? Entonces a veces podemos nosotros agarrar agendas y decir, bueno, ok, este es el que más se repite, entonces me voy un poco más a focalizar, a analizar ese tipo de dibujo. Dice Edileo que yo dibujé una flor. Bueno, está muy bien. Quiere decir que te está agradando la conversación. Bueno, ahora vamos a ver igual un poquito más sobre flores. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Esta es la primera discriminación que hay que hacer. ¿Cuál es la segunda? Normalmente no vamos a hacer un análisis muy extenso en cuanto al útil escritor que vamos a utilizar. ¿Por qué? Pero quiero hacer una excepción. Normalmente lo vamos a hacer obviamente o con lápiz o con bolígrafo y no hay mucho más. Y aparte hay una ley porque yo estoy segura que acá me van a hacer hashtag Noemí somos todos. Yo sé que yo tengo una teoría. En las casas cuando suena el teléfono salen a correr maratón tus bolígrafos, tus lápices. Eso es ley. No sé por qué, pero es esa hipótesis. Y se te quedan en el escritorio los abollados, ¿viste? El que no pudo jugar la carrera.
el abollado, el lápiz sin punta, ¿viste? El plumón afónico, bueno, eso se te queda. Pero supongamos que, no sé, que ese día Mercurio salió de retrogradación y tenés todos disponibles, que es un milagro. Pero supongamos que pasa, ¿no? Entonces, normalmente si elegís un lápiz o un bolígrafo no pasa nada, digo, estamos dentro de todo de parámetros que solemos utilizar. Ahora, si teniendo la posibilidad de elegir, elegimos de pronto un plumón. Y los plumones suelen ser, ¿no?, de punta bien gruesa. Entonces ya, ¿qué nos está dando? El indicio de que, bueno, estamos hablando de un indicio de una persona que sí le gusta que llamar la atención, que sí es un poco más expresiva, que es un poco más creativa. Hay que obviamente corroborarlo con otros rasgos. Ahora, agarra esta persona el plumón y no solamente nos vamos a fijar en estas características, sino que nos vamos a fijar en el color del plumón. Y con esto acudimos a la psicología del color. ¿Que de dónde sale, Noemí, la simbología del color? Bueno, la simbología del color, en realidad, de lo que trata es que el ser humano, al observar la naturaleza, queda con determinadas impresiones emocionales que se guarda y después esas emociones e impresiones van pasando de generación en generación. Por ejemplo, la persona mira al cielo y se siente tranquila, le genera esa emoción de tranquilidad, de felicidad, de paz, el color celeste, el inconsciente lo adopta, mi emoción se lo guarda y eso va pasando de generación en generación, ¿sí? Entonces, ustedes obviamente si quieren ver el tema del color, lo pueden googlear, yo siempre recomiendo el Google académico y pueden ver, hay un montón de información, pero quiero que sepan que este también es un punto importante para aquellas personas que hacen este tipo de elección y obvian como las más tradicionales, ¿no? Hola Zulma, ¿qué tal? Solcito. Hola, mi nena dibuja personas felices, siempre están con una sonrisa grande pero con muchos dedos. ¿Por qué será? Bueno, Solcito, te comento que en realidad en el ser humano los dedos es la comunicación, es el medio por el que uno que lo dibuja, la persona que lo dibuja, tiene como para comunicarse a través de la emoción, a través de lo que puede justamente agarrar del ambiente, ¿sí? Tomar del ambiente, el afecto, todo lo que es nutricio. Siempre lo que tiene que ver con brazos y manos tiene que ver justamente con el afecto, así como las ramas en los árboles. Pero bueno, está buenísimo y es normal que los dibuje con muchos dedos porque obviamente los chicos tienen eso, ¿no? Esto de agarrar y de captar como esponjas todo lo que ocurre en el ambiente. Dice Nora que ella hace firmas o nombres. Ahora vamos a ir ahí. No quiero perder el hilo porque más o menos los tengo como en un orden, ciertos puntos para no perderme, pero vamos a ver todo. Vamos a ver los cubos, las flores, las firmas, las rectas, vamos a ver todo. Así que guarden las preguntitas y mientras tanto vayan haciendo sus dibujos también. Entonces, vamos a comenzar primero por lo primero, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros utilizamos al escribir? Utilizamos arquetipos. ¿Y qué es un arquetipo? El arquetipo es un concepto que desarrolla Carl Gustav Jung, seguramente lo habrán escuchado nombrar, fue un psicólogo y un psiquiatra extraordinario, suizo, nace en 1875, fallece en 1961. Y él lo que hace es generar este concepto que dice que los patrones o imágenes que tienen mucha energía psíquica se tornan como enquistamientos en el inconsciente colectivo desde lo arcaico. Entonces, esto es lo primero. ¿Qué tipo de arquetipos hay? Tenemos los arquetipos básicos y tenemos los arquetipos compuestos. Nosotros vamos a ver los básicos y de ahí se van a derivar muchos compuestos. Lo que yo quiero es darle a ustedes las herramientas para que lo puedan hacer aún sin saber tantísima información técnica y que utilicemos el sentido común,
que es el menos común de los sentidos, siempre. Entonces, ahora vamos a hacer un experimento con una hoja, porque quiero que empecemos a analizar esto. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Alguno tiene alguna pregunta? El sol con anteojos dibuja a mi nene chico. Bueno, el sol normalmente representa al padre en los dibujos de los niños. De nada, solcito. Sí, los niños en realidad casi siempre desde lo simbólico el sol es el padre y la luna es la madre. Y si lo dibuja a lo mejor con anteojos, puede llegar a ser que tu nene se sienta como observado por su padre o por la figura que represente su padre, porque a veces en casas donde los chicos no haya padres como tal, a veces la mamá hace de papá y de mamá, entonces, pero tiene que ver con eso. Perfecto. Bueno, hasta ahí, ¿todo bien? Continuamos. Acá sí me trabó un poquito, yo no sé si soy yo. A ver, voy a esperar un poquito. Energía psíquica que queda en el inconsciente colectivo, ¿sí? Es en el inconsciente de todos. Y ahora vamos a hacer un ejercicio, Lore, Capdevila, que ahí vamos a confirmarlo, porque yo no quiero, o sea, que les dé la información y que quede en el aire. Yo les doy la información, pero quiero que piensen y que se den cuenta de que ustedes lo pueden hacer con total facilidad. Dibujar ojos tiene que ver mucho, bueno, ahora lo vamos a ver, pero tiene que ver mucho con observar o con sentirse observado. Hay que ver la estructura psíquica de la persona que dibuja estos ojos, hay que ver las formas, ¿no? Obviamente estamos hablando de un ojo abierto siempre y demás, pero incluso en algunas estructuras psíquicas significa rasgos paranoides. Tribales, hay que ver los tribales si tienen muchas puntas, porque ahora vamos a ver qué significan las puntas. Bueno, vamos a pasar a este ejercicio, ¿sí? Perfecto. Bueno, entonces yo les digo, pensemos en lo siguiente. Vamos a hablar un poco vamos a dejar esta información al ladito, continuamos con otra y luego vamos a retomar. ¿Qué ocurre con el tema del espacio en la hoja, ¿no? Esto es un concepto que lo introduce Max Pulver. Max Pulver es fue un psicólogo y un grafólogo excepcional que lo que hace es introducir el psicoanálisis a la letra. Él lo que hace justamente es hablar del simbolismo del espacio. Y vamos a hacer este experimento. Yo les voy a decir determinadas palabras y ustedes díganme en qué parte de la hoja intuyen que se podrían llegar a ubicar esas palabras, ¿sí? El tema de los colores puede ser que esté unido a la teoría de los sombreros de los colores. En realidad no sé, porque me tendría que interiorizar un poquito más sobre la teoría de los sombreros de los colores, pero estoy casi segura que como utilizan mucho del inconsciente colectivo en el tema de los sombreros, algo debe estar relacionado, no sé hasta qué punto, Flor. Renata dice que dibuja líneas que siempre forman triángulos. Bueno, ahí vamos. Vamos entonces a continuar con el tema del simbolismo del espacio. Si yo les digo ideas, creatividad, fantasías, intelecto, pensamientos, ideas, estas palabras que yo estoy diciendo, imaginación, ¿ustedes en qué parte de la hoja las pondrían? Verónica, muy bien. Exacto. Sandra, perfecto, claro. Candela, no, Candela en realidad es más por arriba, pero podríamos decir de un medio superior, sí, pero en realidad más arriba.
Ok. Ah, ok, Lore. Perfecto. Bueno, entonces, si hacemos más o menos una gestalt de lo que estuvimos leyendo, la mayoría de ustedes coincidió con que obviamente es en una zona superior. Esto es una hoja lisa. Algunas personas lo consideran con el medio, porque en realidad el medio, que vendría a ser esta parte de la hoja, es como por aquí, por así decirlo, bueno, se considera también zona superior, claro. Y esto en realidad no es que, tuve que leer 1000 libros para hacerlo. Normalmente el inconsciente colectivo ya tiene esa información. Arriba. Perfecto, sí, claro, es arriba, es zona superior. Ahora, si yo les digo, por ejemplo, ¿no? Tenemos una parte, bueno, no sé cómo lo estarán viendo ustedes. Vamos a decir que esta parte es la izquierda y esta la derecha. Bueno, vamos a ver cómo lo ven. Si yo digo, por ejemplo, mamá, regresión, tradición, familia, introversión, repliegue. Estas características, ¿en qué zona ustedes las pondrían de la hoja? A ver, yo los leo. Exacto. Margen izquierdo. Exacto. Tal cual, con esto comprobamos una vez más que justamente esos arquetipos del simbolismo del espacio los tenemos en el inconsciente colectivo. Exacto, a la izquierda. Muy bien, muy bien. Ahora, si yo les digo, papá, extraversión, sociabilidad, firmeza, avance. ¿Ustedes en qué zona de la hoja lo pondrían, este tipo de palabras? Muy bien, Silvina, a la derecha, Sandra a la derecha, claro. Del centro a la derecha, ¿no? Porque es de yo, de donde parto, a la derecha, claro, exacto. Y ahora si yo digo, por ejemplo, instintos, sexo, actividad, deseos, dinero, ¿no? Todo lo que es lo pasional, ¿a dónde lo pondrían? ¿En qué parte de la hoja? Yo los voy leyendo mientras me hago un matecito. Exacto, Sandra. Abajo. Roxy, abajo. Claro, todo lo que tiene que ver con el deseo, la oscuridad, todas esas cosas que no se ven, que son tabú, que la gente no habla fácilmente, se van a la zona inferior de la hoja. Y esto del simbolismo del espacio aplica en escala justamente también a las letras, aplica a los dibujos, y esto es sumamente importante que lo tengamos en cuenta, porque ya de por sí, sabiendo lo que representa la hoja, el centro nos representa a nosotros en el tiempo actual. Soy yo en este momento, con todo lo que eso conlleva. Entonces, si de pronto yo tengo una hoja en blanco y sin saberlo hago un dibujo distraído, ya primero fijémonos en el tema de la ubicación, claro. ¿Por qué? Porque de ahí evidentemente si son dibujos estructurales nos están hablando de dónde vienen nuestras preocupaciones. ¿Qué viene mi preocupación? ¿Desde el pasado? Y lo ubico en la izquierda. Más bien viene por el futuro y lo ubico a la derecha de la hoja. Viene por una cuestión intelectual.
mi preocupación y lo ubico en zona superior, viene por una cuestión más sexual, y ahora vamos a ver los dibujos que representan lo sexual también, porque eso nos da un montón de información, ¿no? Bueno, perfecto, muy bien. Ahora vamos a seguir con el tema de los arquetipos básicos. ¿Hasta aquí alguno tiene alguna pregunta? ¿Sí quedó claro? ¿Quieren repasar algún temita? Moni dice que el oscuro lo tiene en su mente. Puede ser, puede ser. Hay, muchas, hay muchas mentes oscuras, ¿sabes? Es parte del ser humano. Siempre suelo dibujar casitas en la parte superior izquierda. Bueno, en realidad la casa siempre simboliza lo que es la familia, ¿no? La historia familiar que se vivió. Y normalmente esa parte izquierda obviamente confirma que evidentemente por algún punto hay una cuestión regresiva, y justamente a la izquierda en la punta tiene que ver con obstinaciones u obsesiones. Entonces, si son chiquititas las casas y específicamente están en esa parte de la hoja, a lo mejor hay cuestiones de tu familia que te dan vuelta una y otra vez en tu cabeza que no pudiste resolver. Sí, Silvia, bueno, cualquiera que me quiere consultar dónde estudiar y todo, ahora nosotros estamos desarrollando cursos desde Alquitara, pero cualquier cosa me pueden escribir por privado y yo les paso todos los datos. Bueno, vamos a continuar entonces, vamos a ir a los arquetipos básicos, ¿sí? Recuerda que ahora volvemos a retomar el tema. Recuerdan que tenemos 4 tipos de arquetipos básicos, ¿no? Estos arquetipos que había desarrollado Jung, que son arcaicos y están en el inconsciente colectivo. Gracias, Silvia, te agradezco muchísimo. Bueno, hablamos de los arquetipos básicos. Tenemos, en primera instancia, el punto. El punto significa duda, indecisión, timidez, ¿no? Es esto de el punto. Cuando los grafismos son muy positivos, normalmente es capacidad de síntesis, pero no es la interpretación que más reina en este caso, ¿sí? Normalmente el punto tiene que ver con eso, con la duda, con la indecisión, con la timidez, ¿no? Con lo inestable. Ahora, el segundo arquetipo que siempre se maneja es el arquetipo de la recta. La recta es decisión, capacidad de síntesis, ¿no? Es saber lo que quiero, es ir a por ello, es afirmar y confirmar mi personalidad. Cuando hablamos de que hay rectas dentro de los dibujos, hay que ver cómo son las rectas, ¿no? Pero bueno, este es el segundo arquetipo. El tercer arquetipo es normalmente la curva, y la curva habla de mucha dulzura, de adaptabilidad. A veces son personas que tienden a ser un poco más de rodeos, ¿no? Pero bueno, eso se tiene que acompañar con otros rasgos. Pero la curva, por ejemplo, es muy de la dulzura, y justamente lo que hace es que la emoción prevalece sobre la razón. El sentimiento es mucho más grande que los rodeos mentales. Ellos tienen mucho la necesidad justamente de recibir afecto, los que siempre dibujan con curvas. El último arquetipo ya vimos, el punto, la recta, la curva y el ángulo. El ángulo tan famoso. Que el ángulo tiene, bueno, un montón de cosas, porque encima un montón utilizamos el ángulo para construir, ¿no? El tema de los dibujos. Los ángulos tienen que ver con agresividad. Con agresividad que, a ver, ay no, ya por sí suena mal, ¿no? La palabra agresividad. Yo quiero un poco desmitificar esto porque, a ver, todos los seres humanos necesitamos agresividad, tenemos agresividad y muchas veces es bien encausada. A ver, yo que trabajo mucho con selección de personal, ¿no? A veces nos llegan escritos de cirujanos
Y si una persona no conoce de qué trabaja, lo primero que va a ver es, ay, qué persona ¿no? Con signos tan agresivos, tan fuertes. Y la verdad es que un cirujano está sublimando positivamente a través de lo que elige como carrera y obviamente que tiene que tener agresividad para rasgar tejidos, para coser, ¿no? Para todo lo que incluye, por ejemplo, una operación, sí que lo necesita. La agresividad las tenemos todos en mayor o menor medida porque justamente es lo que nos permite tener esa capacidad de acción. Normalmente el ángulo es agresivo, es decidido, es un poco impulsivo, pero siempre, por ejemplo, para selección de personal son recontravalorados. Sabemos que nos van a traer ciertos problemitas con el ambiente porque no son los más amables del mundo, son un poco más directos, pero de igual manera, digo, no dejan de ser positivos. Siempre depende del ambiente, pero no dejan de ser positivos. Agresividad como que no acepto los errores de los demás. Sí, en realidad hay que ver, porque si uno no acepta, yo puedo no aceptar los errores de los demás y ya. Ahora, si yo no acepto los errores de los demás, pero aparte necesito imponerme, ¿no? Y necesito decirle al otro que lo que está haciendo no lo está haciendo bien y que, ¿no? Entonces ya estamos hablando un poco más de agresividad. Que el otro haga errores te puede modificar o no. Ahora, si vos pones en sí ya, ¿no? Parte de tu personalidad y parte de querer imponer, ahí habla un poco más de agresividad. Los triángulos. Bueno, Florencia dice que dibuja runas. Obviamente eso está relacionado porque evidentemente o debes tirar runas o algo habrás estudiado porque tu inconsciente por algo lo tiene. Pero las runas, obviamente tenemos varias formas de dibujarlas. A ver, las puntas de las runas son bien puntiagudas, son más redondeadas. Bueno, ahí vemos un montón. Cristina dice que ella solía hacer cuadrículas cuando era estudiante. Ahora también vamos a hablar de las cuadrículas, sí, que son recontra comunes, sobre todo cuando tenemos hojas de matemática. Que cuando nos sentimos, ¿no? Como con confianza, porque en hoja lisa no lo hacemos normalmente, pero sí. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, ya vimos los arquetipos. También algo que es importante es la velocidad con que estamos haciendo este tipo de dibujos distraídos. ¿Por qué? Porque obviamente que si yo estoy haciendo un dibujo distraído con mucha velocidad, estamos hablando que hay una necesidad de dinamismo importante. Ahora, si la velocidad con la que estoy haciendo el dibujo es, ¿no?, lenta y puedo estar mucho tiempo, nos puede estar hablando, obviamente, por un lado de concentración, pero por otro lado está muy presente la energía de pasividad. Entonces ya ahí también nos está dando indicios del tema de la energía. Dice Leticia que dibuja flores. Son recontra comunes las flores. Bueno, y ahora vamos a comentar cuáles son así esas características generales de determinados dibujos que son recontra comunes seguramente y muchos se van a sentir identificados. Bueno, obviamente volvemos con el tema del ojo, ¿no? Porque muchos preguntaron el tema de los ojos. Los ojos, como dijimos, son personas que se sienten observadas o que son muy de observar o en algunas estructuras psíquicas son personas paranoides, ¿sí? Normalmente puedo llegar a confirmar, en realidad a lo largo de estos años, que lo hacen personas que se sienten súper observadas. Pero ¿cuál es la diferencia? Si yo hago un ojo y lo hago con muchísimos detalles, ya está hablando de tu capacidad de observación más que la del otro, ¿no? Ahí estamos, vamos a también dar esos matices que son sumamente importantes. Hola, amore, ¿cómo estás? Roxana, qué bueno, qué lindo tenerlas acá. Bueno, vamos a seguir con el tema de los cubos, ¿no? Hay gente que hace cubos, hay gente que hace cuadrados, hay gente que hace, ¿no?, rombos, los rombos también. Bueno, las personas que hacen este tipo de dibujos normalmente, cuando son cosas que tienen que concluirse, son personas que tienen objetivos muy claros, ¿sí? Quienes hacen cubos normalmente suelen ser bastante obstinados.
bastante tercos y persistentes, ¿no? Y tienen como una necesidad de control importante. Entonces, normalmente siempre hacen cubos, cuadrados, ¿no? Estas formas que obviamente derivan de la recta y que me están dando este tipo de información, que necesitas llegar a objetivos y necesitas todo el tiempo tener el control, o por lo menos tenés miedo de que se te pierda, ¿sí? Ya vamos a ir a las firmas, ya vamos a ir a las estrellas también, que las estrellas tienen una connotación importante. Otra de las cuestiones, vieron que a veces, como decía una de las chicas, que ella hacía en las cuadrículas en la universidad, que a veces se hacen en las hojas de matemática. A veces suelen pasar que son rombito y rombito y rombito y abajo, ¿no? La secuencia y demás. Bueno, esto tiene que ver con la necesidad de organizarse constantemente, ¿no? El inconsciente lo que me está dando la información es, me tengo que organizar, me tengo que organizar, me tengo que organizar, o sea, todo el tiempo así. Normalmente no suelen ser tan conflictivos los que hacen este tipo de dibujos, es como que más, ¿no? Les gusta la camaradería, la fraternidad, el trabajo, ¿no? Un poco más en equipo, pero mayormente es esto, es la capacidad de organizarse. Flor dice, ¿y el ojo de Horus? Bueno, en realidad el ojo de Horus obviamente que tiene una connotación histórica súper importante. El tema siempre es qué detalles utilizás para dibujar ese ojo, ¿no? Si utilizas más puntas, más curvas, ustedes siempre se tienen que fijar en eso. Dice Liliana, dice que ella dibuja estrellas. Perfecto, miren, les comento. Las estrellas normalmente, vamos a verlo desde lo estructural, tienen puntas. Y nosotros ya hablamos de las puntas. Entonces, vamos a pensarlo con el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Las estrellas normalmente tienen que ver con puntas. Y aparte son personas que les encanta justamente brillar. Les encanta ser el centro de atención, les gusta no tener presencia, entrar en un lugar y justamente darse a conocer, a ver. Pero ¿qué ocurre cuando las estrellas de pronto son chicas y son separadas en el papel? Ahí ya no estamos hablando de una persona que le encanta ponerse en esa posición. Estamos hablando de una persona que tiene pensamientos de estilo melancólico. No vamos a decir depresivos como tal porque tenemos que corroborarlo con otros rasgos, pero cuando son estrellitas pequeñas y son separadas dentro de la hoja, nos está dando un poco este tipo de información. Las firmas. Bueno, voy a seguir un orden más o menos correlativo, pero todo esto se va a ver. La firma también la vamos a ver. ¿Qué ocurre entonces cuando hacemos patrones? Recién hablamos de los patrones, ¿no? Que son como diamantes, como diría mi hija, diamantes. Pero ¿qué pasa con los patrones que son como el círculo de las Olimpiadas, ¿no? Que son círculo y círculo y círculo y círculo. Bueno, eso normalmente nos habla de que son personas que les encanta trabajar en equipo y les encanta organizarse por una causa común. Eso también es muy visto y esto más que nada se refiere a eso. Daniela dice, y las puntas. Ahora vamos a ver las puntas y ahora vamos a ver las flechas también. ¿Qué pasa con el tema de las firmas? ¿Sí? Yo voy siguiendo el checklist para no perderme. ¿Qué pasa con el tema de las firmas? Las firmas tienen dos connotaciones. Normalmente muchos libros, por ejemplo el libro de Javier Simón, que es un grafólogo excelente, él dice que tiene que ver también mucho con esto de llamar la atención y de un poco que está vinculado con el egocentrismo. Particularmente y por experiencia, yo no siempre la asociaría de esta manera. En realidad, las firmas para mí están relacionadas con todo lo que tiene que ver la autoafirmación del yo, ¿sí? Cuando hay algo a lo mejor con lo que yo no me estoy sintiendo segura, yo veo que muchas veces la gente hace eso, firma y firma y firma y firma, no por una cuestión egocéntrica, lo podemos corroborar con otros rasgos, claro, pero en realidad me está queriendo decir que se quiere autoafirmar una y otra vez, y por eso esto es recontra común verlo en los adolescentes. Los adolescentes agarran hojas
y cuadernos y empiezan a firmar y a firmar y a firmar, incluso cuando comienzan en la estructuración de su firma, que normalmente siempre cuando hacemos análisis le decimos contame la historia de tu firma, porque seguramente la aprendiste de algún amigo, de alguien que admirabas, de alguno de tus papás, ¿no? Cada uno tiene ciertos objetos que agarra de una y otra firma para confirmar la propia y después la va haciendo una y otra vez. Eso tiene mucho que ver con ese. Casas con flores, árbol y camino. Mira, Vero, las casas siempre tienen que ver con la historia familiar, ¿sí? Con lo que pasa en tu historia familiar. Si son flores, es agradable. El camino, hay que ver de qué tipo de camino es. ¿Por qué? Porque el camino normalmente es lo que nos comunica de la casa con el afuera. Entonces, yo puedo tener caminos divinos, espaciados, o puedo tener caminos con adoquines, ¿no? O con cosas en el medio que obviamente lo que hacen es obstaculizar a quien quiera llegar a mí. Eso más que nada tiene que ver con los detalles del camino. Gracias, Caro. Muchísimas gracias. Gisela dice que escribe la flor del estilo de loto. Ok, bueno, eso igual tiene una simbología muy particular. Pero yo siempre digo lo mismo. A ver, las flores tienen que ver un poco con la dulzura, con lo agradable, con una necesidad de afecto. Siempre prevalece más el afecto que la razón, pero siempre nos vamos a fijar en los detalles, porque obviamente hay flores que también son puntiagudas. Entonces ahí hay otra connotación. Mandalas, bueno, mandalas es lo mejor que podés hacer, Adri. La verdad son súper terapéuticos, me encanta. Yamila dice que su firma es parecida a la de su papá. Claro, normalmente todos agarramos en algún punto cositas y después las vamos haciendo propias. Pero sí, las firmas es todo un tema. Uf. Y los árboles, dice Sandra. Los árboles también representan, se toman mucho. Les cuento, es un datito de color. Se toma mucho en selección de personal porque es lo más inconsciente que tiene el ser humano. Si vos le decís a una persona, dibújame una persona, a lo mejor la persona ya está sospechando de, ¿qué hago? ¿Dibujo parecido a mí, no parecido? Ya se va sintiendo identificado, pero cuando dibujo un árbol, el árbol normalmente es súper inconsciente y el tronco representa nuestro cuerpo y las ramas nuestra comunicación y la copa la cabeza y las raíces los pies. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros, por ejemplo, dibujamos, que esto también tiene una connotación particular, cuando dibujamos esos árboles que son como pinos y tienen puntas, bueno, ahí estamos obviamente pudiendo elegir tantos árboles, vas a elegir un árbol de ese estilo, obviamente estamos hablando de una persona que tiene una agresividad contra el exterior importante. Patri dice que escribe su nombre por todos lados. Bueno, lo mejor es querer, ¿no?, reafirmar y confirmar nuestra presencia en algún lugar si no sentimos que somos a lo mejor suficientemente tenidos en cuenta. Montaña con la cumbre con nieve y río fluyendo. Bueno, Silvia, cuando nosotros hacemos normalmente un dibujo, a veces incluso cuando hacemos la casa, los grafólogos observamos mucho el contexto, porque cuando vos haces un contexto que es muy frondoso, muy lindo, lo que me estás dando indicios es que sos una persona que se puede adaptar rápidamente a los ambientes. Ahora, cuando por ejemplo vemos esas casas que están solitarias, ¿no?, en el medio de la nada y no hay ni siquiera una línea de piso, que bueno, eso tiene otras connotaciones, pero no tiene ni un árbol al lado, ni un sol, ni una nube, no hay nada. Bueno, estamos hablando de personas obviamente que no se están sintiendo muy cómodas en el ambiente en el que están o evidentemente les cuesta mucho adaptarse. Silvia dice, si dibujo una palmera, bueno, hay que ver entonces cómo son las hojas de esa palmera, porque si tienen puntas como tal, obviamente elegiste ese tipo de árbol por algo. Bueno, vamos a continuar, así no se me va el avión. ¿Qué pasa con los que dibujan espirales? Vamos a pensar con el sentido común, ¿qué piensan que son los espirales? A ver, yo los leo. A mí me interesa mucho ver qué opinan.
Porque yo estoy segura que lo saben, nada más que hay que ponerlo en práctica. ¿Qué serán los espirales? Nora dice introvertido. Muy bien. Muy bien, Nora. El espiral, Nora dice, es introvertido. Claro, en realidad, vueltero. Viviana también muy bien. Ok, Viviana dice vuelteros, ¿no? El espiral. Bueno, en realidad tiene un poco de las dos cosas. Un poco de ser vueltero, un poco de ser introvertido. Podríamos llegar a pensar continuidad desde el centro hasta el exterior. Bueno, eso es importante. ¿Hacia dónde va la espiral? Normalmente cuando nosotros hacemos una espiral, casi que de manera natural, lo hacemos en sentido en contra de las agujas del reloj, ¿no? Entonces, al hacerlo para la izquierda, tiene que ver con la introversión, tiene que ver que a lo mejor mentalmente son vuelteros y también tiene que ver con el egocentrismo, ¿no? Con esto de la preocupación en este momento está en mí, una y otra vez. Ahora, como muchos acá dijeron, el tema del sentido. Si yo lo hago en el otro sentido y es una espiral que va hacia la derecha, estamos hablando de personas que le están dando vueltas a pensamientos obsesivos, pero de cosas que están pasando en el exterior. Exacto, muy bien. Estoy pero sorprendida, orgullosa, contenta. Muy bien, muy bien. Amo que piensen porque es esto, es realmente que usemos el sentido común porque nuestro inconsciente constantemente nos está dando información. Claro, es súper importante esto. Bueno, a ver si no se me perdió ninguna hoja más por aquí. Bueno, ¿qué pasa ahora con el tema de las flechas, no? ¿Qué pasa con las flechas? Algunos autores dicen que son directamente agresividad. Ah, mira, justo María Sol, para ti, flechas. Algunas personas dicen que son agresividad. Particularmente, no creo que siempre sean agresividad. Yo sé que las puntas de las flechas son ángulos y eso obviamente no lo va a cambiar nada. Ahora, antes de directamente ligarlo y asociarlo a la agresividad, podemos llegar a pensar que una flecha nos está dando información de la dirección hacia dónde va nuestra preocupación. ¿Puede llegar a ser? A lo mejor, si yo tengo un simbolismo del espacio en la hoja y más o menos ahora tengo una idea de qué es zona superior, zona izquierda, zona inferior, puedo considerar que según a dónde vaya la flecha me está indicando hacia dónde está lo que a mí me está aquejando por dentro. Sí, Ceci, queda guardado acá en la página de Facebook de Alquitara. Entonces, vamos a pensarlo de esta manera. La flecha es dinamismo, ¿no? Vamos a pensarlo desde lo arcaico. Las flechas, los indios, para captar, para ir, o sea, es dinamismo de por sí. Entonces, si yo tengo una flecha, vamos a prestar atención a las puntas de las flechas. ¿Son ángulos? Sí, son ángulos, ya sabemos lo que significan los ángulos. Ahora, si yo tengo una punta de la flecha súper gruesa, ¿qué quiere decir? Bueno, quiere decir que es una persona que todavía no sabe encontrar la forma de dónde dirigirse a ese objetivo. Ahora, cuando la flecha es súper finita, esas flechas que son como muy filosas, esto normalmente en grafología se ve mucho y son las personas que tienen una sensación aguda y donde tranquilamente saben a dónde van. Normalmente son muy sarcásticas también. ¿Por qué? Porque justamente con esa agudeza utilizan las palabras y a veces en peleas son un poco las más hirientes, por así decirlo. Pero incluso hay flechas que son dibujadas y son hermosas, ¿no? Súper creativas, con un montón de cosas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y que la flecha que yo tengo, obviamente, me está dando la connotación de creatividad.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que vos ponés creatividad en todo lo que decidís hacer y después fíjate la dirección hacia dónde va a ir esa flecha. Claro, Sandra dice hacia dónde va la punta. ¿Hacia dónde va la punta? ¿En qué parte? Vamos a agarrar la hojita. A ver, yo creo que acá se ve bien. Yo tengo la intención con esto de que esta sea la zona izquierda y esta la derecha. Zona superior, zona inferior. Si la flecha va hacia la derecha, mis preocupaciones, mis objetivos están yendo hacia afuera, hacia mi futuro. Si la flecha va hacia la izquierda, está hablando mucho de personas que tienen como mucho rencor o ciertas cuestiones que no pudieron resolver a la familia de origen, ¿sí? Cuando las flechas son hacia la izquierda tienen bastante que ver con eso. Si las flechas apuntan hacia arriba, son personas que desde lo intelectual, ¿no?, tienen una carga bastante importante, entonces siempre las motivaciones van a ser aprender más, ¿no? Desde lo intelectual, mucho desde lo espiritual también se ve ahí, que bueno, se tiene que confirmar con otras connotaciones, pero mucho de lo espiritual también está en esa zona superior. Sí, ahí me piden la punta de la flecha de ejemplo, ahí les muestro. A ver. A ver si me sale. Mira. A ver si se ven ahí bien. Estas puntas de flechas no son tan agudas como estas. Estas son un poco más toscas, por así decirlo. Bueno, las toscas en realidad son las que todavía no encuentran como bien, o sea, vamos a decir que son un poco más directas y fuertes, ¿no? Estas son más agudas, son sarcásticas, por eso utilizan mucho el sarcasmo para hablar, para tirarte indirectas. Esta es más agresiva y más tosca, te va a decir lo que necesite decirte de una manera un tanto fuerte. Y esta va a buscar el sarcasmo, ¿no? La agudeza de la punta de la flecha es lo que nos da mucha información. Leticia dice, cuando dibujo un corazón roto atravesado con flecha y gota de sangre. Nada más le faltó a Leticia. Bueno, obviamente el corazón tiene que ver con el afecto, roto ahí atravesado con una flecha, tiene que ver obviamente con que alguien te rompió el corazón o te sentiste de esa manera, lo percibiste de esa manera, excepto que te gusten los Guns N' Roses, que puede ser otra, ¿no? Dice que hace flechas de la de abajo, Nora. ¿Qué pasa con la longitud de la flecha? La longitud de la flecha tiene que ver cuánto tiempo yo tardo en pensar antes de hacer la acción, ¿no? Normalmente cuando son flechas más cortas, listo, son personas que son con más capacidad de síntesis todavía, pero las personas que hacen una flecha larga tiene que ver con la necesidad de pensar un poco más. Si la parte de atrás de la flecha está trabada, tiene varias líneas. A ver, entiendo, Sandra, que debe ser algo de este estilo que decís. Algo así, a lo mejor. Que tiene como varias de esas, eso es lo que querés decir, trabas. Porque normalmente ese tipo de accesorios, a ver, en algún punto son lo que nosotros pensamos un poco más antes de lanzarnos. Todo lo que nosotros nos detenga como tal y detenga lo estructural del dibujo nos está dando obviamente información. Dinosaurios, dice Verónica. Bueno, ahora vamos a ver el tema de los animales. El tema de los animales también es otro tema para otro live entero porque es una barbaridad todo lo que se puede ver. Bueno, entonces dijimos que las flores tienen que ver con las necesidades afectivas, con la dulzura. ¿Qué pasa cuando escribo cruces, no? La cruz, vamos a pensar un poco esto desde el inconsciente colectivo. ¿Qué significa la cruz? A ver, los leo. Las mariposas es libertad, es lo lúdico. Marcela dice que cuando
habla por teléfono hacia árboles o casas, porque representa la vida familiar y tu inconsciente. Bueno, a ver entonces, díganme qué para ustedes significa la cruz. Sandra dice sufrimiento, claro, desde la cultura cristiana, obviamente que esto significa mucho de sufrimiento. A veces no tiene que ver exactamente con tanta carga de sufrimiento como tal, a veces son las personas que sienten culpa por determinadas cosas, ¿no? Si es un ambiente recontra positivo, podemos hablar también de una facilidad para sintetizar, pero normalmente la cruz tiene que ver con las culpas o aquellas personas que sienten la responsabilidad de un montón de cosas. La responsabilidad también está bastante ligada a la cruz. Ángela dice salud. Bueno, iba a ser sarcástica. La cruz tiene que ver con la ya no salud. Bueno, continuamos. ¿Qué ocurre cuando nosotros hacemos esos cuadros que son como de damas, ¿no? O como ajedrez? ¿Qué sensación da normalmente? Bueno, cuando hacemos cuadros de damas o de ajedrez, estamos hablando de una persona que tiene justamente una preocupación enorme por resolver algo y no lo está pudiendo resolver. Es un sentimiento de insatisfacción que lo que hago constantemente es tratar de buscar estrategias para poder resolver algo y no lo estoy pudiendo hacer. Entonces cuando escribimos muchas veces tiene que ver con eso, ¿no? Los cuadros de ajedrez, de damas y así. ¿Qué ocurre cuando hacemos escaleras? Las escaleras tienen que ver con las ambiciones, ¿sí? Tiene que ver con aquello a lo que quiero alcanzar. Tenemos que ver obviamente qué tipo de escalera hay. Hay escaleras que son súper firmes, grandes, hay otras que son de albañil, de costado, ¿no? Que se le rompió un escalón, ahí tenemos también un montón de información, pero bueno. Ahora, ¿qué tiene que ver? Este tema es re interesante, el tema de los transportes. ¿Qué sensación les da? Ojos, Ángela, dijimos que era observar o sentirse observado, y en estructuras psíquicas un poco endebles tiene que ver con sentimientos paranoides. Dibujar círculos, Leticia, dibujar círculos tiene que ver con las personas que una y otra vez vuelven a pensar aquello que no concluyeron y que no pueden encontrar fácilmente una salida. Secuencia de números o años, hay que ver si son secuencias significativas y si son números que consideras aleatorios, tiene que ver mucho con el tema de la economía, del dinero. Bueno, entonces, el tema de los transportes, ¿qué ocurre cuando dibujo transporte? El transporte es aquello que me va a ayudar inconscientemente a poder decidir irme del ambiente en donde estoy porque no me estoy sintiendo cómodo. Entonces de pronto dibujamos lanchas, dibujamos autos, dibujamos motos. Bueno, esto tiene que ver con eso, con la necesidad de salir del ambiente en el que estoy porque no me estoy sintiendo tan cómodo. Entonces eso es uno. Pero ¿qué ocurre de pronto? ¿Por qué? Hay un transporte en particular, que esto también lo dice mucho Javier Simón, que es un grafólogo, que dice que tiene varias connotaciones, no solamente esta del ambiente. El barco. El barco, ¿saben qué? Desde el inconsciente significa que es un signo fálico. El barco es, por un lado, obviamente, esto que dijimos, la necesidad de tomarme un transporte para salir del ambiente porque no me siento cómoda. De pronto tiene un montón de ángulos, porque obviamente estamos hablando de extremos que normalmente se manejan con ángulos, estamos hablando de velas que tienen ángulos en todos lados, entonces tienen la connotación agresiva del ángulo en sí, y aparte tiene la connotación fálica, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir, Noemí? Que soy tipo superpower.
No, quiere decir que a veces hay una preocupación que está relacionada con ese tema. ¿Y qué otros dibujos me están dando la información de que son fálicos o de que hay una preocupación con el sexo? Los cigarrillos, o sea, todos aquellos que tengan forma fálica. Los cigarrillos, las mangueras, las bolsas, porque también esto es algo que yo no sabía que las bolsas significan algo fálico y las cajas también, ¿no? Por esto de estar abierto y poder introducir un elemento, eso tiene que ver mucho con lo fálico. Con otros recipientes, que esté cerrado o abierto, habla mucho de la capacidad de intro o extraversión, pero en este caso, que es la preocupación mucho bastante, o sea, por lo sexual. Los paraguas, los cigarrillos y los lápices. Así que si estuvieron dibujando eso, vayan borrando. En realidad, más que nada, son preocupaciones que van por ese lado. La luna y el corazón, Natalia, la luna tiene que ver con la madre. Y el corazón, si los vas a dibujar juntos, evidentemente hay algo que está relacionado con el afecto y con tu madre. Bueno, vamos a ver así por arriba, vamos a ver el tema de los animales. Bueno, en realidad también no son los más, pero hay algunos que se ponen a dibujar figuras humanas, ¿no? Y esto de la figura humana también trae un montón de connotaciones, un montón de información. Normalmente siempre si van a dibujar un humano, lo primero que van a hacer es observar qué parte es la que tiene más grande, ¿no? Porque es la que obviamente quiere esa persona hacerse ver. Cuando las personas dibujan a personas que tienen cabezas grandes, en realidad tiene que ver con preocupaciones intelectuales. Si son hombros grandes, tienen que ver con la fortaleza, con un poco más de salud, no sé, signos que tienen que ver con la sexualidad en el ser humano, la nariz y el pelo, eso tiene que ver en los dibujos constantemente con la sexualidad. Cómo son los brazos, si son pegados, si me abro para tomar el ambiente, cómo son las piernas. Eso, bueno, es un tema que realmente de live aparte es y los animales, porque, bueno, es mucha la información que se maneja. Pero quiero dejarlos con esto. Normalmente cuando dibujamos a un ser humano que mira hacia el frente, porque es importante la dirección en la cara y en sus ojos. Cuando mira hacia enfrente, estamos hablando de que sus problemas están siendo actuales en este momento, y son normalmente un poco más extravertidas. Cuando son personas que dibujan personas, pero las dibujan de perfil, ya estamos hablando también de un indicio de introversión. Luego tenemos también el tema de los animales, que los animales es bueno, es infinito, ¿no? Pero lo primero que vemos es qué tipo de animal es. Si es grande, si es chico, qué actitud tiene el animal, si es más dominante, si es más sumiso, si tiene dientes a la vista. Porque si tiene dientes a la vista, ahí sí es un claro rasgo de agresividad. Si quiero dibujar de pronto un león y me sale un gato, ¿qué pasa a veces, no? Que uno tiene toda la intención y no. Bueno, eso también nos está dando muchísima información. Tema de la persona humana. Bueno, ese tema es, wow, sí, claro, sí lo podríamos dar, tiene un montón de información riquísima. Ahora, nosotros, Noemí, tenemos los animales que tienen un montón de connotaciones distintas, pero ¿cuál es aquel que casi de manera inequívoca, por más que lo hagas, no tiene distintas interpretaciones, sino que es una única interpretación y no es tan positiva? La serpiente. Porque la serpiente lo que tiene justamente es esto de reprimir los instintos y eso significa angustia. Entonces es el único animal que lo hagas de la manera en que lo hagas. Si solés hacerlo, no tiene otras connotaciones que sean positivas, sino es una sola. Y los árboles, Laura, ya lo habíamos comentado, era lo más inconsciente que hace el ser humano. Las ramas tienen que ver con la conexión, mi conexión con nosotros, mi capacidad de tomar del ambiente lo que necesito. La copa es lo intelectual, el árbol, el cuerpo, el yo, y las raíces tienen que ver con los instintos.
Asteriscos, bueno, hay que ver en qué, pero eso ya sería los asteriscos, sería como hacerlo de manera como súper minuciosa, porque nosotros cuando lo levantamos con lupa nos damos cuenta de la presión o no que tienen los asteriscos. Y siempre también es importante la subjetividad con la que vamos a matizar los dibujos, porque una cosa es que nosotros nos adecuemos justamente a lo que ya está establecido. Pero el otro día estaba hablando con una alumna que la adoro con todo mi corazón y estábamos hablando de los dibujos distraídos y ella me dice, pero yo dibujo pendorchos, ¿no? Es el nombre científico que se le da al dibujo abstracto, ¿no? Justamente lo que ella decía es eso, ¿cómo si yo hago un dibujo abstracto lo voy a poder analizar? Bueno, obviamente que está tan matizado por la subjetividad que estas herramientas que vimos hoy se tienen que súper tener en cuenta, ¿sí? Pero bueno, la verdad es que hay muchísimas interpretaciones, igual con el tema del color. A ver, hay un inconsciente colectivo que respeta la característica de cada uno de los colores, pero nosotros al analizar tenemos que darnos cuenta que si la persona de pronto te dice, yo de chica, no sé, la que agarró el fibrón al principio de la clase, dice, yo de chica, no sé, invento una historia, ¿no? Yo con mi prima no me llevaba bien y la verdad que nos peleábamos un montón y ella utilizaba siempre ropa amarilla. Entonces yo odio el amarillo. Claro, obviamente que tenemos que tener eso en cuenta porque hay una matización de su subjetividad que la tenemos nosotros que recontra tener en cuenta y no decimos entonces, ay bueno, y es amarillo y es súper energía y se está sintiendo feliz y alegre, porque a lo mejor si el amarillo para ella es totalmente negativo, tenemos que tenerlo en cuenta. No pasa en la mayoría de los casos, pero si van a hacer este abordaje y análisis de los colores, también tengamos en cuenta esto. Silvia, bueno, muchas gracias Silvia, te agradezco un montón. Pajaritos tiene que ver con la libertad, con lo lúdico y siempre con la libertad, pero siempre, a veces también tiene que ver un poco con la distracción, Natalia, ¿viste? Cuando dicen pajaritos en el aire, siempre tiene que ver también con todo lo que es zona superior. Fíjate dónde pones los pajaritos, donde tu inconsciente te está diciendo que pongas un poco más de atención, ¿sí? Tengo una amiga que dibuja cuerpos desnudos, inclusive de ella. Ajá, bueno, ahí tendríamos que ver. Hay que ver un montón de cosas, si se transparentan los órganos, si no se transparentan, pero normalmente, bueno, son varias connotaciones fuertes, ¿no? Podemos hablar de muchas connotaciones sexuales, pero igual podemos hablar de otro tipo de connotaciones. Te agradezco muchísimo, Laura. Bueno, les agradezco muchísimo a todos, espero que les haya gustado esta clase, que empiecen a analizar dibujos. La verdad es que estoy muy contenta. Muchas gracias por permitirme desde mi lugar de ser humano poder servirles con este granito de arena. Y antes de irme les quiero decir esta frase que es de Jung, que a mí me encanta. Y él decía, aún el hombre con más inteligencia es muy capaz de desviarse si no tiene desarrollada su intuición y su sensibilidad, ¿sí? Por cada cosa que hagamos, por cada análisis que hagamos, pongamos compromiso, prudencia, amor y comprensión y muchísimo respeto, ¿sí? Porque esto es sumamente importante. Bueno, muchísimas gracias a todos. Les mando un beso enorme, gracias a ustedes por compartir este ratito de la semana. Muchas gracias a El Kitara que nos da este espacio. Fíjense en la página, hay un montón de actividades hermosas para hacer. Hay un montón de profesionales que están poniendo todo su corazón y todo su amor para hacer actividades también gratuitas para acompañarlos en esta cuarentena. Así que ahí los esperamos por allí. Les mando un beso enorme. Leo los temas para la semana que viene y nos vemos la semana que viene. Así seguimos analizando. Adiós.